Hola hermanos, buenas tardes. Gracias damos a nuestro Dios que podemos estar un domingo más juntos para compartir la palabra de nuestro Dios. Y durante este tiempo hemos estado viendo un estudio acerca de cómo nosotros podemos compartir el Evangelio. Y hemos visto el aspecto más teológico de esta enseñanza, de ver que la iglesia tiene esta eh, deber de comunicar el Evangelio. El Señor se hizo de un pueblo para que este pueblo sea eh, su voz, su parlante, que anuncie la palabra de nuestro Dios en medio de este mundo. Así como el Señor usó a los profetas en el Antiguo Testamento, en este tiempo a nosotros nos tiene como los portadores de la verdad de Dios. Así que nosotros somos receptores de la verdad de la revelación de Dios. Ahora, como hemos recibido la verdad de Dios, la palabra de Dios, ahora nosotros tenemos que compartir esa palabra. También hemos visto que la iglesia es el punto focal que tiene la iglesia, es compartir la palabra de nuestro Dios. También otra de las cosas que dijimos que esto no es algo opcional, sino que es un imperativo de parte de Dios. Para eso el Señor nos salvó, nos rescató, para que seamos sal y luz para este mundo. ¿Y cómo vamos a ser sal y luz en el medio de este mundo? Comunicando el Evangelio, comunicando esta única esperanza que el hombre tiene en esta vida, que es la palabra de Dios, que es la verdad de Dios, que es esa buena noticia, que el Señor Jesús vino a este mundo, ¿para qué? Para rescatar al hombre que estaba perdido en sus delitos y pecados. Y en esto hemos visto también que el Señor, Él es soberano, Él es quien rescata, Él es quien salva. Nosotros solamente somos los que llevamos esta verdad para comunicársela a las personas. Entonces, la importancia que tiene la iglesia es pueblo de Dios, el Señor es soberano, Él va a salvar, Él va a rescatar, nosotros vamos a comunicar esta verdad de Dios. Una de las cosas que también estuvimos viendo la semana pasada, ¿no es cierto? Estuvimos viendo 4 pasos para comunicar el Evangelio. Estuvimos hablando de Dios, del hombre, de Jesús y también de estas 3 cosas llevan a una respuesta a las personas. Y eso es. Entonces, cuando nosotros nos acercamos para comunicar el Evangelio, lo primero que le vamos a comunicar es quién es Dios. Y lo vimos que Dios, Él es el soberano, Él es el creador, Él es el que sustenta, Él es el dueño de esta creación. El hombre es un ser que es una criatura de Dios y está en una condición de caído delante de Dios, está a espalda de Dios. Y eso nosotros lo vimos en contextos bíblicos en la Biblia. Nosotros somos personas que estamos en una condición de muertos delante de Dios espiritualmente. Jesús es el Salvador. Jesús es quien viene y a rescatar al hombre de esta condición caída. Y la respuesta es que el hombre va a responder a este, a, esta, a este llamado, a esta buena noticia. Bueno, el hombre va a responder de una forma rechazando este evangelio o bien recibiéndolo. Sabemos que eso es una obra que el Señor hace en forma milagrosa en la vida de las personas, a unos abriéndole el entendimiento, a otros endureciendo su corazón. En esta ocasión nosotros vamos a ver algo acerca de lo que es el testimonio personal, cuando nosotros nos acercamos a una persona. Y justamente el día jueves, cuando nuestro hermano Marcos estaba compartiendo, él
no, él dijo un texto allí de la importancia de enseñar a nuestros hijos y él dijo, bueno, a mí mis padres no me enseñaron, pero sí una persona, un pariente, le enseñó la palabra de Dios y nos motivó a compartir un poco acerca de nuestro testimonio personal. Y qué importante es que nosotros conozcamos la historia, nuestra historia de cómo llegamos al Señor y también de comunicar esa historia también junto con el Evangelio a las personas a las cuales nosotros les vamos a hablar de las buenas noticias. Y sería importante que en este tiempo, tal vez el próximo miércoles o jueves, digámoslo, en el estudio bíblico, tal vez sigamos compartiendo nuestro testimonio personal, que sería bueno saber cómo fue que cada uno de nosotros llegamos al Evangelio, porque es de la forma también que vamos a ser edificados y vamos a ver cómo el Señor también ha obrado en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, lo que estuvimos viendo la semana pasada fue estos 4 pasos: Dios, hombre, Jesús y respuesta. ¿Ya? ¿Para qué? Para que nosotros, cuando vayamos a presentar el Evangelio, vayamos con una estructura por lo menos mental en nosotros, cómo vamos a explicar a las personas acerca de Dios, de qué cosas vamos a hablar. Y esto nos va a ayudar mucho, nos ayuda mucho pensar de que yo primero tengo que hablar de Dios, que lo segundo que tengo que hablarle a las personas acerca del hombre. Lo tercero es hablarle de quién es Jesús. Y todo esto tiene que tener una respuesta. Y eso nos va a ayudar. ¿Para qué? Para tomar también más confianza en nosotros de lo que vamos a hacer. Entonces, Dios nos creó para servirle, amarle y vivir bajo su autoridad. Pero nos hemos rebelado contra Él, escogiendo en cambio servirnos y amarnos a nosotros mismos y rechazar el gobierno de Dios en nuestras vidas. La Biblia no toma la rebelión a la ligera, la llama pecado. Debido a que Dios es completamente bueno, sería justo que nos castigara eternamente por este pecado. Pero cuando todavía éramos pecadores, proveyó un camino para que nos reconciliemos con Él. Envió a su Hijo Jesús al mundo. A diferencia de nosotros, Jesús vivió en perfecta obediencia a su Padre y luego murió en una cruz como sacrificio por los pecadores. Y 3 días después Jesús resucitó a los muertos, demostrando que Dios había aceptado su sacrificio. Lo que Jesús logró en la cruz, el perdón de los pecados y la reconciliación con Dios, ahora está disponible para todo aquel que se aparta de sus pecados, lo que la Biblia llama arrepentimiento, y pone su confianza en Cristo. Como cristianos consideramos que es una alegría y un privilegio recibir la responsabilidad de compartir este Evangelio. Y la pregunta es, ¿cómo podíamos no compartirlo? Porque pasa, es superior, dice, a cualquier otra noticia que podamos transmitir sobre el clima, nuestra salud, los deportes, una gran comida o un gran libro, la política o la economía. Y yo tengo que reconocer que muchas veces, o para muchos de nosotros, es más fácil hablar de la economía, hablar del clima, hablar de cómo está nuestra salud, o a los que más les gusta en los deportes, hablar de deportes, o a los que les gusta hablar de algún libro, de cualquier cosa, pero menos de compartir esta buena noticia del Evangelio. El Evangelio es el único mensaje en el mundo por medio del cual Dios trae almas de la muerte a la vida. Repito, hermanos, dice que el Evangelio es el único mensaje en el mundo por el medio del cual Dios trae almas de la muerte a la vida. Entonces, si eres cristiano, sabes que esto es cierto. Sabes cómo dice la canción: estuviste perdido en la noche más oscura. Es un himno ese. Entonces, en el Evangelio y como resultado, ahora todos los que
conoce es la gracia, lo cual nos lleva a nuestro tema del día, que significa ¿qué significa compartir fielmente tu testimonio personal? Y vamos a hablar aquí acerca de lo que es el testimonio personal y lo que no es. A lo que me refiero con testimonio personal es la historia de cómo llegaste a reconciliarte con Dios a través del Evangelio. Y eso es la historia que nosotros contamos ese día cuando el Señor nos llamó a ser parte de su pueblo, a ser parte de ser hijos, ese día cuando el Señor nos dio la potestad de ser hechos hijos suyos. Y aquí nosotros desarrollaremos esto con más detalle, ¿no es cierto? Pero desde el primer momento deberíamos tener claro algo para evitar cualquier malentendido. Compartir tu testimonio en sí mismo no necesariamente constituye el Evangelio. Repito esto. Compartir tu testimonio en sí mismo no necesariamente constituye el Evangelio. En Mateo 28, Jesús comisiona a los cristianos a ir y a ser discípulos. En otras palabras, a compartir el Evangelio con la gente y luego animar a quienes lo acepten a crecer en madurez espiritual en su relación con Dios. Jesús integra a los cristianos en la gran comisión para hablar a otros de su logro en la cruz. Es su encargo, no una opción. El evangelismo, como hemos dicho varias veces, es el acto de compartir el evangelio de Jesucristo. Voy a leer de nuevo esto, que el evangelismo es el acto de compartir el evangelio de Jesucristo. Entonces, aunque le dediquemos una clase completa, dice, no queremos que pienses que compartir tu testimonio personal es un sustituto de compartir el evangelio. Aquí dice, un testimonio personal es algo maravilloso. La Biblia está llena de ejemplos de ello y deberíamos justificar la asombrosa experiencia de recibir la misericordia de Dios. Y aquí en Juan 9, el hombre que nació ciego, él da su testimonio, pero ni siquiera sabe quién es Jesús. Sus palabras glorifican a Dios, pero no presentan el Evangelio. Esto no es evangelismo, a menos que sea explícito al hablar de Jesucristo y la cruz. Entonces no es el Evangelio. En resumen, nuestro testimonio personal no va a convertir a nadie. Es solamente nuestra experiencia, como lo relata aquí en Juan 9, aquí cuando el Señor abrió los ojos del ciego y este hombre no sabía quién era Jesús. Lo que va a convertir al hombre, lo va a sacar de esa condición de muerte a vida, va a ser cuando compartamos nosotros la palabra de la cruz, la palabra de Dios, el Evangelio. Nuestros testimonios personales no son el Evangelio, sino una prueba de cómo el Evangelio demuestra ser una realidad en nuestras vidas. Repito esto de nuevo. Nuestros testimonios personales no son el Evangelio, sino una prueba de cómo el Evangelio demuestra ser una realidad en nuestras vidas. Y vamos a dar 3 razones para compartir nuestro testimonio. Y en el Salmo 66, 16 dice, venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. Así dice el salmista aquí en el Salmo 66, versículo 16. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho mi alma. Entonces, una de las cosas que vamos a ver para luchar contra el miedo y la duda en el evangelismo, porque esas son algunas cosas que más nos afectan al compartir o tomar nuestro tiempo de ir y comunicar la verdad de Dios
a una persona, a un compañero de trabajo, nos da temor. Cada vez que comiences a sentir nervios con la idea de compartir el Evangelio con alguien, o cuando empieces a dudar si Dios realmente tiene el poder de salvar a la persona que ha puesto en tu corazón con la cual hablar acerca del Evangelio, tomar algo de tiempo para recordar cómo Dios se cruzó en tu propia vida puede ser un arma poderosa en tu lucha por encontrar valentía y fe. Piensa en esto. Alaba a Dios porque la persona que compartió el Evangelio contigo no se acobardó, sino que fue lo suficientemente valiente para comunicarte la verdad en amor. Recuerda lo perdido que estabas realmente sin Dios. Y aquí en Efesios 2, versículo 12, Pablo, ¿no es cierto?, dice, aquí en estas palabras dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Recuerdas como el predicador y escritor de himnos John Newton escribió a sí mismo antes de su conversión? Era capaz de todo, dice, y no tenía el más mínimo temor de Dios ante sus ojos, ni la menor sensibilidad de conciencia. Este hombre aquí está dando su testimonio personal. Recuerda cómo estuviste en el infierno, cómo el vacío de las mentiras del mundo te roía, cómo tu corazón estaba frío y duro como una piedra. Recuerda cómo eras un enemigo de Dios. Y esa era nuestra condición también. Cómo nosotros, y yo personalmente, era una persona que estaba vacía, lleno de mentiras, con un corazón duro, frío, y era un enemigo de Dios. Ese era yo. Y ese es el testimonio de cada uno de nosotros. Pero nosotros debemos maravillarnos de cómo Pablo continúa aquí en Efesios. Dice, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y nosotros debiéramos maravillarnos de esta realidad. Dice, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cómo te rescató? ¿Cómo llenó ese vacío persistente en tu vida? ¿Cómo te perdonó tus pecados? ¿Cómo rompió tu corazón de piedra y lo reemplazó con un corazón de amor por Él? ¿Cómo te hizo su amigo, nuestro Dios? Y eso es lo que en nuestro testimonio personal nosotros vamos a contar de lo que el Señor hizo, cómo era antes yo, cómo lo hizo y cómo vivo ahora. La verdad, si somos honestos con nosotros mismos, es que si Dios puede salvarnos a ti y a mí, Él puede salvar a cualquiera. Al recordar el milagro y el gozo de nuestra propia salvación, nos sentimos alentados a procurar la salvación de los demás. Y cuando yo pienso en mi propia vida, yo era una persona que estaba lejos, que no tenía ningún interés de las cosas espirituales. Y más todavía, cuando yo llegaba a pensar en tal vez en tener algún interés, no, hasta yo lo negaba eso en mi mente. Pero si Dios me salvó, si Dios me rescató, si Dios me dio una relación con Él, a mí, una persona que estaba tan duro en mi corazón, también lo puede hacer con alguno de mis compañeros que también son duros. O tal vez con algún vecino o alguna persona. Pero cuando pensamos en nuestra propia vida, eso también nos va a animar para compartir el Evangelio a otras personas. Entonces, para alentar a otros cristianos a compartir el Evangelio. De manera parecida, cuando nos encontramos con hermanos y hermanas que luchan por ser fieles en el evangelismo, o hermanos y hermanas que luchan con un sentimiento de apatía hacia los perdidos,
Debemos compartir con ellos cómo hemos visto a Dios trabajar en nuestras propias vidas y desafiarlos a recordar la obra de salvación y santificación de Dios en ellos. Y esto nosotros tenemos que hacer este trabajo en medio nuestro. El día jueves, cuando compartimos nuestras peticiones o compartimos nuestros testimonios, que esos testimonios nos van a llevar a animarnos unos a otros. Luchamos mucho, pero si cada uno de nosotros estamos compartiendo y estamos eh, dando testimonio de cómo el Señor durante el día me ayudó a compartir el Evangelio con una persona en especial y cómo el Señor también ha trabajado en mi vida, eso también nos va a animar, nos va a ayudar a hacerlo. Yo voy a decir, wow, la hermana Juanita, mira cómo está compartiendo con otras personas, yo también lo voy a comenzar a hacer. Mira, la hermana Lucrecia allí ora por esa persona, por su hija, y también le comparte el Evangelio. Yo también lo voy a hacer con mis hijos, lo voy a hacer con mi compañero de trabajo. Y eso nos va a ayudar, nos va a animar unos a otros. Dice, es fácil para nosotros hablar de dónde vinimos, qué hacemos o qué tipo de cosas nos gustan. Las conversaciones entre cristianos deben estar llenas de testimonios acerca de lo que el Señor ha hecho y lo que está haciendo. Aquí, ¿no es cierto?, hay una pregunta para nosotros. ¿Conoces la historia de cómo tus amigos o de cómo las personas en tu grupo pequeño, de cómo las personas con las que te sientas regularmente cerca de la iglesia llegaron a conocer al Señor? Nosotros conocemos cómo llegó a Cristo nuestro hermano Patricio, nuestro hermano Luis, nuestra hermana Patricia. ¿Lo conocemos? Sería bueno, porque necesitamos animarnos. Cuando oras por tus amigos, compañeros y miembros de la iglesia, agradece a Dios por la forma en que Él los salvó, por la forma en que trajo un fiel testimonio del Evangelio en sus vidas y los llevó al arrepentimiento y la fe. Si no es así, hazlo una tarea, incluso esta semana. Pídele que te cuenten su historia y comparte la tuya con ellos. Esta es una gran tarea que vamos a tener durante esta semana. Que compartamos cómo fue que el Señor, hermanos, nos rescató. Cómo fue que el Señor nos llamó. Y cómo eran nuestras vidas antes. ¿Y qué es lo que está haciendo ahora? Que mostremos también no solamente el lado A de nuestras vidas, sino que también el lado B de nuestras vidas. ¿Pero para qué? Para animarnos y para ver que este Dios, que es un Dios soberano, que este Dios que es un Dios que tiene todo poder, ya también ha trabajado en nosotros y eso también nos va a alentar a nosotros, nos va a animarnos. Puedes descubrir que al hacerlo quizás sientas que el deseo de compartir tu fe crece nuevamente. Nosotros estamos luchando con esto y queremos compartir el Evangelio. 3. Para dirigir las conversaciones con los incrédulos hacia las buenas noticias y dar testimonio de su verdad en tu vida. Dice, aprovechemos nuestros testimonios para guiar a los incrédulos a Jesús. Para revelar este tercer punto, volvamos a la Biblia y dejemos que ella guíe nuestros pensamientos. Entonces, si tienes tu Biblia, ve conmigo al 4º capítulo del Evangelio de Juan. Ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, nosotros vemos la historia, ¿no es cierto?, de la mujer samaritana. Y tal vez, hermanos, mira, tal vez vamos a dejar solamente leído este texto. Vamos a reflexionar un poco en esta historia de Jesús allí con la mujer samaritana junto al pozo y vamos a ver cuál es el modelo que nuestro Señor nos deja
de cómo nosotros podemos compartir la palabra de nuestro Dios y cómo esta mujer fue y compartió también la verdad acerca del Evangelio, cómo lo hizo ella. Y eso también va a ser de mucha, mucha bendición para nosotros, porque eso es lo que nosotros queremos hacer. Nos hemos estado capacitando durante todos estos años. Es como dijo una persona por allí, dijo, hemos afilado el hacha durante toda la vida para ir a botar árboles al bosque. Y tanto afilar el hacha que al final el hacha termina reduciéndose a la más mínima expresión y no sirviendo para nada. Que no nos pase a nosotros eh, en esto de capacitarnos, de conocer la verdad de Dios y no compartirlo, porque estamos conociendo la palabra para compartirla a otros, para contarle al mundo que en Cristo hay salvación, hay esperanza, hay perdón de pecados. Y voy a comenzar a leer este texto y solamente vamos a llegar en esta ocasión hasta aquí, ¿ya? Y así dice la palabra de nuestro Dios, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues, dice, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió a la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y nosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Después vamos a saltar al versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad, dice, creyeron en él por la palabra de la mujer
que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces